Después de la guerra de 1973, conocida como de Yom Kippur, seguida por el aumento del precio del petróleo y sobre todo, tras el programa de liberalización económica decidido por el primer gobierno de derecha del Likud, con Menachem Begin, la inflación se disparó en Israel. Hoy vas a conocer de qué manera el Estado de Israel superó una tasa de inflación que alcanzó el 444% en los años 80, para luego dar paso a la actual potencia tecnológica y militar que posee un territorio similar a la provincia argentina de Tucumán. El principal factor de la inflación era la indexación, en virtud de la cual la tasa de cambio, los salarios, las prestaciones sociales y los impuestos seguían automáticamente la evolución del índice de precios al consumidor, el IPC. En ese mecanismo, también conocido como acople, toda la carga recaía en la balanza de pagos, cuyo déficit pasó de 100.000 millones de dólares en 1972 a cerca de 5.000 millones de dólares en 1985. Como muchos países de Europa, el Producto Nacional Bruto de Israel en la década del 80 progresaba entre 1 y 2%, mientras que el gasto, tanto público como privado, aumentaba 5% al año. Gran parte del déficit de dólares era cubierto por insuficientes donaciones y préstamos estadounidenses, obligando al país a recurrir masivamente a los mercados financieros. Fue en ese momento que el gobierno decidió buscar soluciones internas a los problemas que, hasta ese momento, habían sido resueltos gracias a financiamientos no israelíes. En julio de 1985, durante el gobierno de Shimon Peres, fue adoptada una nueva política, llamada de estabilización económica. Estableció una devaluación del 20% de la moneda, el shekel, autorizó un aumento de precios de 20 a 30%, e impuso una considerable reducción de las subvenciones a los productos alimenticios, como el pan, la leche, la carne y el aceite, y también a las exportaciones. Al mismo tiempo, aumentaron ciertos impuestos para reducir el déficit, pero, sobre todo, se puso fin a la indexación, congelando los precios. Todo, desde los artículos vendidos en los comercios, a los servicios, los contratos, las remuneraciones, los presupuestos públicos y hasta las tasas de cambio, quedaron fijadas al valor del día en que la nueva política entró en vigor. También hubo un cambio en la moneda nacional. El antiguo shekel fue reemplazado por el nuevo shekel, a razón de 1.000 antiguos shekelim, por cada unidad de la nueva moneda aún en vigencia. Los trabajadores recibieron un aumento de salario del 14% en una sola vez, para compensar el alza de los precios, y se ordenó al Banco Central de Israel ejecutar una política extremadamente restrictiva, con el fin de que el nivel global del crédito no se modificara. Cuatro meses después, a fines de octubre de 1985, el mayor logro había sido la reducción del gasto público. El déficit presupuestario, que representaba 16% del Producto Neto Bruto el año anterior, había caído a la mitad. La inflación, por su parte, se redujo entre 10 y 20% por mes, pasando a 3 o 4%. Pocos meses después, el gobierno comenzó a levantar el congelamiento de algunos precios. La política de estabilización ganó el respeto del mundo y sigue siendo estudiada en todas las facultades de economía, así como el llamado mecanismo de acople, y las severas críticas con las cuales la política fue recibida en sus inicios terminó transformándose en admiración general. La inflación siguió bajando durante toda la década de 1990, aunque no en forma lineal. El gobierno israelí decidió reducir el déficit y liberalizar el mercado. Se levantaron muchas restricciones a las importaciones y se desmantelaron monopolios que ayudaron a bajar los precios. El Banco de Israel, por su parte, adoptó una política monetaria restrictiva y levantó las tasas de interés hasta niveles a veces punitivos. En 1996, durante el primer gobierno de Benjamin Netanyahu, la economía entró en recesión y el crecimiento se redujo considerablemente, mientras el desempleo aumentó casi 2 dígitos. Pero en 1999, y con Ehud Barak en el poder, la inflación fue de apenas 1,3%, la más baja en 3 décadas.
pero el costo social fue alto. Y muchos economistas siguen preguntándose si el precio que pagó Israel para terminar con la inflación valió la pena. Un crecimiento paralizado, centenares de empresas en quiebra, decenas de miles de personas sin empleo. Afortunadamente para Israel, la batalla contra la inflación llegó en un momento propicio, cuando otros factores ayudaron a atenuar sus peores efectos. Cerca de 1 millón de inmigrantes, sobre todo provenientes de la Unión Soviética, llegaron en los años 90, creando nuevas demandas y aumentando la fuerza laboral con capacitados profesionales. También tomó auge en el país la industria de alta tecnología, mientras que el proceso de paz en Medio Oriente abrió nuevas puertas a las exportaciones israelíes. A pesar de la inestabilidad política crónica que afecta al país, su economía superó la crisis financiera de 2008 bastante mejor que el resto del mundo, gracias a sus políticas presupuestarias y monetarias. El excedente de su cuenta corriente, sus elevadas reservas de cambio y un sólido sistema bancario. Se trata de una economía que, además, fue capaz de sobreponerse rápidamente a la peor recesión provocada por la pandemia de COVID-19, gracias a su industria tecnológica en pleno crecimiento. Hoy en día, el Estado de Israel es una potencia en Medio Oriente, con una moneda fuerte, el nuevo shekel, que en noviembre de 2023 puede comprar un dólar estadounidense a 3,73 shekelim, con un crecimiento del Producto Bruto Interno de 6,5 en 2022, llegando a casi 500.000 millones de euros. El PBI per cápita cerró el 2022 en 53.275 euros y con 4,2% de su población económicamente activa desempleada. Además, la inflación interanual alcanzó el 3,8% en septiembre de 2023. Por eso, si bien desde octubre de 2023 se encuentra en guerra frente a los terroristas de Hamas y contra otras milicias, se destaca por su fortaleza económica. Resta observar en el futuro las consecuencias de la guerra en términos económicos.